vamos a empezar el tema de formación. Listo. Entonces, vamos a trabajar el tema de cómo gestionar las emociones en esta época de COVID. Son muchas preguntas las que nos hacemos, son muchas respuestas de las que nos tenemos, son muchas cosas que vienen a nuestra mente. Cada día tenemos en las noticias, cada día va pasando situaciones que de alguna manera no sabemos cómo afrontarlas. No sabemos básicamente cómo vamos a desarrollar cada situación que tenemos en este momento. Por eso es tan importante que ustedes estén acá, porque lo más importante es ustedes están manejando personas, ustedes tienen colaboradores a su cargo, ustedes van a tener en este momento muchas personas que de pronto van a iniciar su actividad laboral, otras van a continuar de trabajo remoto. Ayer nos dieron la noticia de que vamos a continuar hasta el 11 de mayo. Entonces, esas son muchas emociones que van afrontando el día a día. Entonces, vamos a tratar de que inicialmente ustedes conozcan sus propias emociones para que puedan conocer las emociones de sus colaboradores. Es importantísimo uno identificar y conocerse uno básicamente cómo es para poder entender y aplicar con las otras personas. Entonces, bienvenido, espero que el espacio les sea de su agrado. Como les dijo Juanita, al final vamos a hacer el tema de conversatorio de las preguntas, lo que tengan vamos a resolverlo. Entonces vamos a empezar con el tema del tema de las emociones. Pues como se los estaba diciendo inicialmente, el tema, estamos en un momento muy importante de nuestra vida, donde afloran demasiados sentimientos, donde afloran demasiadas emociones, donde constantemente estamos en el tema de la angustia, la incertidumbre, qué irá a pasar con nosotros, qué irá a pasar con muchas cosas que tenemos, cómo vamos a empezar a retomar y a establecer nuestro cargo dependiendo de la naturaleza que tengamos para trabajarlo. Entonces eso viene en muchas preguntas el tema de básicamente las emociones. Entonces, lo más importante es tener un contexto actual de lo que está viviendo, qué queremos buscar, cuál es lo que realmente queremos nosotros sentir, vivir las emociones. Las emociones son algo momentáneo. Yo vivo la emoción, la vivo, la disfruto y continúo. Lo que es más duradero es el tema del sentimiento. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las emociones básicas. Todos los seres humanos nacemos con unas emociones. Entonces ahorita vamos a saber cuáles son ese tipo de emociones, si realmente ustedes sabían cuáles eran, no sabían básicamente cuál era el tema de las emociones, entonces las vamos a ir identificando. Alguna de las preguntas que normalmente nos hacemos es, ¿cuáles son las emociones más comunes que los empleados pueden estar experimentando en este momento? Normalmente es miedo, tristeza, incertidumbre, angustia, ansiedad. Normalmente no tenemos en este momento emociones de felicidad porque no sabemos básicamente qué es lo que va a pasar. Entonces, básicamente eso es lo que está aflorando básicamente en todos nuestros colaboradores. Así estén directamente en la casa o estén directamente en los centros de trabajo o los que van a empezar a iniciar con sus labores a partir del 27. Entonces son muchas emociones de las que se vienen enfrentando y en algunas ocasiones no sabemos cómo desarrollarlo. Entonces más adelante con el tema de la presentación vamos a tener algunos tipsitos que les pueden ayudar a ustedes a cómo afrontar las emociones y cómo afrontar las emociones de sus colaboradores. Entonces, básicamente todos los seres humanos nacemos con estas 5 emociones básicas, que es el miedo, la ira, la tristeza, la alegría y el apego. Entonces, todos nacemos con esas emociones. Como se los está diciendo, básicamente en este momento están aflorando el miedo, la tristeza y en algunas ocasiones la ira. ¿Por qué la ira? Porque en algunas ocasiones no sabemos qué es lo que está pasando. Nos llegan a nosotros esos pensamientos negativos que uno dice, bueno, ¿y aquí qué puedo hacer? El miedo a que nos vamos a enfermar, el miedo a que ya vamos a tener que salir, el miedo a muchas situaciones que se nos pueda enfrentar y la tristeza en algunas ocasiones
de no saber qué es lo que nos pueda pasar. La alegría, como se los estaba manifestando, aunque tenemos momentos de felicidad, en este momento encontramos muchas personas que no encuentran como una razón para ellos encontrar un estar alegres. Ahorita más adelante les voy explicando el tema de cómo podemos en momentos difíciles afrontar situaciones y estar alegres. Entonces quiero saber que siempre tengan en cuenta que los seres humanos nacemos con estas 5 emociones. Las otras como la incertidumbre, la ansiedad, la angustia, el amor y todo eso son unas emociones que son secundarias. Nosotros partimos desde estas 5 emociones, básicamente desde algunos autores son 7, 8, pero nosotros partimos desde estas 5 emociones. Entonces, para que lo tengan siempre presente y lo recuerden. Es importante que tengamos en cuenta tanto nosotros como nuestros colaboradores y hacerles entender a ellos que existe una verdad indiscutible. Todo pasa, todo llegará y todo va a pasar, como todo en la vida. En algunas ocasiones no sabemos cuánto tiempo vaya a pasar, cuánto tiempo nos vamos a demorar en nuestra situación, pero como todo en la vida, llega y pasa. Entonces, lo más importante de eso es no que la enfermedad, lo que estamos viviendo, la pandemia, lo que tenemos, nos supere a nosotros. Seamos nosotros los que superemos esa situación. Entonces, nos estamos enfrentando a emociones incómodas que no las conocíamos, a situaciones de enfrentarnos al miedo. ¿Cuál es el miedo que más encontramos en este momento en las personas? El miedo a enfermarse y el miedo a morirse. Entonces, cuando normalmente uno habla con ellos y uno les dice, ¿qué están sintiendo? Es ese miedo a enfermarme, es esa angustia que no me vaya a pasar. Toda hora estamos pensando y pensando en lo que va a pasar, pero realmente no sabemos cómo afrontarlos. Es importantísimo y recomendación tanto para ustedes y recomendación que les pueden dar a sus colaboradores es no vean tantas noticias. Las noticias nos están llenando de demasiada información que no es la que realmente puede ser. Recomendación para esta época, solo vean un noticiero en el día, donde nos informen cuáles son las medidas que tiene el gobierno, lo que va a pasar, cuándo vamos a volver a salir, cómo son las medidas que podemos tenerlo, pero en algunas ocasiones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, vivimos escuchando noticias. Eso es una tarea de ellos, obviamente tienen que tener el tema de las noticias, pero no nos debemos de contaminar de tanta información que eso nos va incrementando más la angustia y el miedo. Entonces, todo va pasando a corto plazo. Sin embargo, existe una verdad que es incuestionable. Todo llega y todo va a pasar. Entonces, siempre tengamos la mente y los recuerdos de eso, de que todo en la vida va pasando. Entonces, ahorita vamos a ver unas recomendaciones que les podemos a nosotros dar a ustedes para que vayamos incrementando toda esa parte de positivismo, toda esa parte de que esos pensamientos cuando lleguen y no sean que nos vayan abrumando en el tema del día. ¿Sabemos que estamos expuestos a una pandemia? Sí. ¿Sabemos que estamos independientes de aislamiento? Sí. Y en algunas personas ya van a empezar el tema de sus labores, entonces ahorita vamos a enfrentar cómo vamos a pasar con ese tipo de personas. Entonces, vamos a empezar básicamente con el miedo. El miedo está aflorando de una manera muy fuerte en todos nosotros. El miedo no es malo. Nosotros normalmente vemos que el miedo es algo como malo. Ninguna emoción es buena ni ninguna emoción es mala. Simplemente es una emoción que hay que vivirla, aceptarla, reconocerla y seguir adelante. El miedo nos ayuda también en muchísimas ocasiones para tener cuidado. Si no tuviéramos miedo, nos lanzaríamos a muchas situaciones. Si no tuviéramos miedo, no nos cuidaríamos. Si no tuviéramos miedo, no estaríamos haciendo las medidas del autocuidado. Entonces, ese miedo también es necesario para nosotros podernos cuidar. En muchas ocasiones, si las personas no tuvieran miedo, andarían por la calle cuando lo podíamos hacer, sin tener las medidas de precaución con el reloj, con el celular, con todo abierto, pero ese miedo nos ayuda a salir adelante. El miedo se hace muchísimo más grande cuando no sabemos lo que va a pasar, lo que realmente
lo que va a pasar en esto o qué es lo que va a pasar en algún tiempo. Cada día vamos viendo que es un mes, 2 meses, 3 meses, entonces la incertidumbre, y esa es la que no vamos a realmente saber. Normalmente los seres humanos queremos tener el control de la situación. Cuando no tenemos el control de las situaciones, ahí es donde viene a florecer esos momentos de incertidumbre. Entonces es importante, y para que lo tengan siempre claro, ninguna emoción es buena ni ninguna emoción es mala. Simplemente la vivimos, la disfrutamos, la sentimos y continuamos con lo que tenemos. ¿Qué pasa cuando realmente nosotros estamos en situaciones de bloqueo? ¿Cómo funcionar? Entonces, básicamente es entender que hacer a nuestra mente vienen pensamientos negativos. ¿Qué podemos hacer? Cambiarlos por momentos, por situaciones positivas. Pero usted me va a decir, ah, sí, eso es muy fácil, hablarlo desde allá también es mucho más fácil. No, no es que no sea fácil, pero simplemente es hacer conciencia de lo que está pasando. Y yo, listo, esto es algo que está pasando a nivel global, nunca había pasado, ningún profesional de la salud sabe que va con cierta certeza cuándo va a cambiar, ni nosotros los psicólogos sabemos cuándo va a pasar. Estamos en un trance donde en este momento la situación, y sabemos que de aquí en adelante, cuando ya volvamos a recuperar nuestra vida, entre comillas, normal, van a venir a aflorar muchas partes de salud mental. Muchas cosas que quedaron de este momento, en algunas personas les va a afectar demasiado. Entonces sabemos que esto en alguna circunstancia de alguna manera va a ir pasando, pero lo importante es nosotros empezar a identificarlo y a trabajarlo. Una de las cosas que siempre lo tenemos en el tema de las emociones es la negación. No sabemos, no sé si se acuerdan cuando en diciembre empezaron a hablar de la pandemia, que dijimos China, eso que va a venir a Colombia, y estamos demasiado lejos, entonces venimos y estamos y realmente ya la tenemos en este momento. Entonces, ¿cuál es ese? La primera fase es aceptar que la tenemos, aceptar que la estamos viviendo, aceptar que de pronto tenemos personas que están cercanas que la pueden vivir, debemos de aceptar esa emoción y luego ya pasamos al tema de estoy triste, ¿qué me está pasando? Esto no lo tenía presente, esto no lo contaba, tenía muchos planes para desarrollar, tenía muchas cosas para hacer y de un momento a otro me dijeron tienes que estar en casa. Tienes que estar en casa tiempo completo. Los cambios normalmente nos generan angustia, incertidumbre. Cuando yo venía con una vida normalmente, que la estaba trabajando, con una vida que iba a trabajar, llegaba a mi casa, tenía un ritmo normal, ahora te dijeron de una manera, debes de estar en casa. Normalmente a los seres humanos, cuando nos dicen por obligación tiene que estar en casa, hay muchas cosas que vienen a aflorar a nuestra mente. ¿Y por qué? Nos lo dirán de vender de una manera totalmente diferente. Nos lo dirán de vender que es por el cuidado, por la vida, por estar nosotros saludable. Pero normalmente cuando nos lo venden desde la parte negativa es donde vienen a aflorar tantas cosas y tantos sentimientos que tenemos en este momento. Entonces partimos de una negación de lo que no va a pasar. Pasamos al tema del miedo y luego pasamos al tema de la tristeza. En muchas ocasiones vamos a encontrar personas cercanas, algunas veces familiares, en algunas circunstancias personas que nosotros conocemos de nuestro entorno laboral, que en este momento están pasando por una situación muy difícil en su vida, cuando no contaban con lo que están viviendo y se ponen a pensar, ¿me quedo en casa o salgo realmente? Entonces también es de algunas maneras no entrar a juzgar ni entrar a criticar, es entrar a entender que en algunas ocasiones, porque uno escucha mucho en este tiempo, la gente por qué sale, por qué está por fuera, si nos están diciendo, venga, estemos en casa en el tema del cuidado. Antes de entrar a emitir un juicio o algo así, debemos de pronto entender que la persona de alguna manera tiene para hacerlo. Alguien puso una presentación diferente, ¿cierto? Sí, estamos viendo la pantalla de WhatsApp. Y se borró la prueba. Sí, ya la quitaron. Listo. Espérame, entonces yo vuelvo a compartir la mía.
Sí, de ahí la quitaron. Espérame un segundo, que como ingresó esa, entonces se nos paró esta. Entonces, como mientras se nos vuelve a activar, entonces como les estaba contando, entonces venimos en el tema de que en algunas ocasiones entramos a entrar a juzgar. También es el tema de estar en casa. En algunas ocasiones no es tan fácil estar tiempo completo en tu casa cuando teníamos un ritmo de vida, cuando veníamos haciendo las cosas. Entonces es el tema de las emociones. Entonces viene el tema de la tristeza, el momento de aceptación, el momento de entrar a identificar cómo estamos gestionando básicamente el tema de las emociones y el miedo. Entonces, es importante, después de que vaya pasando todo este tema emocional, es empezar a identificar básicamente cómo podemos y cómo podemos aprender y tener un aprendizaje de esta situación. La gente normalmente le dice a uno, ¿y qué aprendizaje yo puedo tener de este? Sí, muchos aprendizajes que uno pueda tener básicamente. Uno de los aprendizajes puede ser básicamente aprender a vivir otras cosas diferentes, a tener demasiada paciencia. Para las personas que no son tan pacientes, en algunas ocasiones el encierro, el estar en casa, les va a afectar demasiado. Entonces, ¿qué puedo aprender de esta situación? Aprender a ser paciente. Preguntarse básicamente, uno, ¿por qué está viviendo esta situación? ¿Por qué nos tocó vivir esta situación a cada uno de nosotros? Entonces, cada persona va a tener su propio aprendizaje. Ustedes lo han escuchado básicamente, que si de esta situación íbamos a salir, y no es una frase cliché, tenemos que hacer cambios. ¿Qué cambios voy a hacer yo a partir de esa situación? ¿Qué cambios voy a hacer a nivel personal y qué cambios puedo afrontar en mis colaboradores? ¿Qué puedo hacer también con ellos? Entonces es mirar desde lo positivo y no mirarlo desde lo negativo, como siempre lo hemos visto. Entonces, básicamente, como estábamos viendo en este tema, cuando viene el tema de situación de bloqueo emocionalmente, entonces empezar a trabajar unas cosas de que se le vengan pensamientos positivos, hacer ejercicio, hacer otra cosa diferente, leer un libro, leer algún material que podamos tener por allá cuando vienen esos pensamientos negativos que vienen a la mente. Hacer cosas diferentes, hacer como la música ayuda muchísimo. Entonces hay días y no sabemos qué día se vaya a aflorar el tema de las emociones, entonces ese día pongo música la que me guste, cualquiera, no importa. En algunas ocasiones hay personas que les encanta la música romántica, eso les eleva el tema emocional. Hay personas que les gusta el tema de la salsa, puede escuchar una o dos canciones y mover el cuerpo para que la energía vaya movilizando y vaya yo teniendo esos cambios en mí. En la parte neurológica nos ayuda mucho, que cada vez que escuchemos una canción, subir los brazos hacia arriba, como dice la canción, y se activa básicamente el tema de la energía. Entonces podemos hacerlo como un ejercicio, cocinar, de las cosas que hemos identificado en este momento, el tiempo que ya ajustamos casi un mes, la cocina ayuda muchísimo para bajar esos niveles de distensión. Y podemos compartir en el tema de la familia, uno cocina y el otro arregla la cocina, ir compartiendo como ese tema despacito con ellos. Si el miedo es la principal emoción que debemos hacer frente, ¿cómo la podemos hacer? Entonces, como le estaba diciendo en este momento, identificarlo, aceptarlo. Primero, reconocer que tenemos esta situación. Primero, hablarla, sentirla en nuestro entorno, nuestros compañeros de trabajo y compartir con ellos la emoción. No entrar a juzgar. Nosotros somos a veces, pero ¿por qué estás sintiendo eso? En algunas ocasiones con nuestros compañeros, a veces con nuestros familiares, hay alguien que está triste, alguien que tiene angustia y siempre le decimos, pero ¿por qué estás sintiendo eso si normalmente lo tienes todo? No, hay personas que no tienen las herramientas suficientes para poderlo enfrentar. Hay otras que la tienen más fácil. Entonces es el acompañamiento, es decirle, está bien, estoy sintiendo y sé que estás sintiendo esa emoción, ¿qué te puedo ayudar? Acá estoy, te voy a acompañar, te voy a entender, así yo no lo sienta,
pero yo voy a entender que la situación está pasando. Entonces, en este momento que estamos encontrando mucho en el tema familiar, que hay personas que se quedan con el tema emocional porque lo van a decir y la gente le va a decir, ay, pero otra vez te estás quejando, otra vez te estás agobiando. No, viva la vida como es, tranquila, sin preocupación. Entonces, es importantísimo en el tema escuchar, entender y tener un poco de empatía con las personas. Vamos a las personas de pronto que ya van a empezar a laborar, también entender que ellos van a tener muchos miedos y muchas cosas al momento de salir, que es aprender a tenerlo. Para combatir el miedo también es importante estén bien informados, para ello no hay que saber ni mucho ni poco. Podemos encontrar muchísimas personas que quieren saber demasiado y otros que realmente no quieren saber nada de información. Seleccionemos bien la información que tenemos en el WhatsApp, los emails, nos estamos ya llenando demasiado de cosas y estamos todo el día hablando del mismo tema, entonces tratar de que ya listo, ya lo tenemos, pero ir cambiando ese tema, filtrar lo que es importante, ojo con esas cadenas de información que tenemos que son falsas y pueden generar en otras personas tema de angustia. Entonces, antes de reenviar una información, verifique si realmente esa información es validera y no llenarnos tanto. Ya uno encuentra en su celular que ya está lleno de información de eso, es decir, bajándole un poquito más al tema de la información. También es importante tener una comunicación adecuada, garantizada. Es importante informar lo que sentimos, cómo lo sentimos, cómo decirlo, cómo lo podemos hacer, cómo lo podemos manifestar. Siempre, 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 y ustedes saben que como ustedes, de los encargados de la parte de gestión humana, de talento humano, ustedes saben que la comunicación es muy importante y así vamos evitando el riesgo psicosocial y vamos evitando las enfermedades de tipo de salud mental. Estaré en el momento, van a personas que se van a desplazar a los lugares de trabajo, van a coger medios de transporte, van a estar en oficinas, en el tema de garantizar de que ellos también tengan ese cuidado. Entonces es importante, no todo se puede saber, pero en algunas ocasiones hay cosas que sí deben de saberlos ellos. Entonces, mientras más estemos comunicados, entre más tengamos información, vamos a tener más claridad y vamos a fortalecer en ellos más la autoestima, más el crecimiento, vamos a fortalecer en ellos ese tema de listo, vamos a salir adelante, lo vamos a hacer con la ayuda de todos, pero vamos a garantizar de que ellos estén bien emocionalmente. En esta situación es muy importante para que lo tengan en cuenta, los niveles de concentración van a bajar muchísimo. Para las personas que están trabajando desde casa y para las personas que van a retomar nuevamente a laboral. No estamos de la misma manera que veníamos trabajando entre enero y febrero y mitad de marzo. Ahora ya nuestros niveles están pensando, si voy a trabajar, entonces empiezo a tener un poco más de autocuidado, qué me va a pasar, si voy a salir a la calle, si voy a esta cosa. Entonces, en la situación, entonces de entender un poquito más de esas personas que en algunas ocasiones van a tener esos niveles de concentración un poco más bajos en este momento. Esto no va a ser duradero, esto en alguna manera va a cambiar, pero en este momento esta es la situación que tenemos en este momento, entonces vamos a empezar a afrontarla. Entonces, básicamente es cuáles serían esos tricitos para para aumentar o de pronto incrementar un poquito más el tema de concentrarse, es cuando estemos en altos niveles de estrés, miedo, ansiedad, la concentración y la memoria va a bajar un poco más. Importantísimo, recomendación para ustedes, también recomendación para los colaboradores, descansar. Normalmente nos dicen que dormamos entre 7 y 8 horas en este momento. Normalmente no lo hacemos, pero el organismo necesita recargarse de energía. Entonces, para que se sienta bien, tener una nueva meta. En algunas ocasiones estamos encontrando muchos niveles de insomnio y de pesadillas en este momento, pero es igual a lo que tenemos en el momento. Tenemos demasiada información que cuando ya nos vamos a acostar, eso nos llega a la mente, entonces no podemos conciliar el sueño. Entonces, lo recomendable entre 7 y 9 horas para dormir.
dedicamos mucho tiempo en el tema de televisión, WhatsApp, internet, y eso no está mal, pero también sacamos nuestro tiempecito para descansar. También es importante el tema de cuando estamos trabajando desde casa, hacer esas pausas, hacer esos momentos de compartir el almuerzo, de compartir muchas cosas que podemos tener en el tema familiar. No cuando empecemos a trabajar tener esas pausas y hablar de todo el tema. Siempre estamos hablando, donde tú te encuentres, una llamada telefónica o algo así, siempre va a ser el tema de coronavirus. Entonces, tratar de ir cambiando esos temas por otros temas diferentes, como saber qué están haciendo, cómo están haciendo actividades en la casa, cómo van a poder hacer, dígame de qué manera usted puede hacer trabajarlo. Entonces, no que las 24 horas que estamos pasando es hablar del mismo tema, porque eso nos va generando más angustia. Van a dar salida a las emociones, háblenla con las personas que sean, escriban de lo que están sintiendo, escriban cómo se siente. El escribir nos ayuda mucho a sacar toda la parte que tenemos mentalmente. Hable con sus compañeros, no se sientan mal porque se sientan tristes o se sientan agobiados porque tienen miedo, normal, eso lo tenemos todos los seres humanos. Eso no nos hace ni menos fuerte ni más fuerte, simplemente es la emoción. También es cuestionarse mucho lo que está sucediendo acá en el interior de nuestras personas, qué es lo que está pasando con nuestro ser. Es una situación complicada, es eso, pero lo más importante es tener las medidas de precaución. Hay muchas personas que les va a dar miedo salir a laborar, miedo montarse en el metro, coger el bus, un ascensor. ¿Cómo le podemos transmitir a las personas que no sientan esa sensación? En la medida de lo posible, que tengan las medidas de autocuidado, que tengan en el tema de los tapabocas, de cómo cogerse, si tenemos gripa, si tenemos como todo eso, pero es una realidad que la vamos a tener que vivir todos, es una realidad a la que vamos a enfrentarnos, sea mañana, sea el 27, sea el 11 de mayo, o sea la fecha que sea, vamos a tener esa situación de que va a ser un poco complejo. Si nosotros nos vamos preparando desde ahora, va a ser muchísimo más fácil ir afrontando esas situaciones que se nos pueda ir aflorando más adelante. Entonces, siempre darle la confianza, darle la capacidad, entenderlo que si en algunas ocasiones van a llegar angustiados al trabajo, sí, pero también hay que tener en cuenta que muchas personas también se aprovechan de la situación. Dentro de sus colaboradores, ustedes ya saben cuáles son las personas que realmente se están sintiendo lo que sienten, o otras que simplemente lo están tomando como una manera de aprovechar la situación en beneficio de ellos. También es importantísimo el tema del autocuidado, cuando hablamos de descansar, tener una alimentación adecuada, tener un sueño, tener una actividad física. Sabemos que cuando hacemos ejercicio se liberan la dopamina, la serotonina, todo eso. Entonces son sustancias que nos ayudan a nosotros a tener momentos de felicidad. Entonces eso nos va ayudando mucho en nosotros. A nivel emocional, lo primero que debemos entender es no te ponernos a situaciones que no van a pasar. Estamos pasando, ¿qué irá a pasar mañana? ¿Qué irá a pasar después? ¿Qué irá a pasar nadie lo sabe? Entonces, simplemente como con la experiencia es, vivamos el aquí y el ahora. Lo de ayer nos sirvió como una experiencia. Lo de mañana realmente nadie lo sabe. ¿Cómo lo es? Disfrutemos cada momento que tengamos, cada situación que tenemos. No nos anticipamos a que lo que va a pasar, no nos anticipemos a que nos vamos a enfermar, no nos anticipemos a qué situación tan difícil es. Entonces, cuando nos estamos anticipando a tantas situaciones, ahí es donde viene toda esa parte emocional, a bajarnos todo el sistema inmunológico y a vernos enfrentados a situaciones que no pueden ser. Es una situación que es inédita, que la está viviendo el mundo entero, pero nosotros somos capaces de afrontarla. Recordemos situaciones de la vida donde hemos tenido momentos difíciles, cómo hemos podido salir de esos momentos difíciles, cómo podemos enfrentarlo, cómo lo hemos conseguido. En un momento de su vida diga, listo, a mí me pasó esto, nunca me había pasado una pandemia ni tal tema, pero sí puedo saber que tuve un momento difícil en la vida, porque todos en la vida lo hemos tenido. ¿Cómo logré salir de esa situación difícil? ¿Cómo lo podemos ir superando?
¿Cómo puedo salir y enfrentándome a esa situación? Todo en la vida va llegando y va pasando. Entonces, ir afrontando, ir atendiendo, sentirnos seguros, sentirnos de que somos capaces de enfrentar muchas situaciones que se nos puedan pasar en esta vida. No, disculpa. Debemos afrontar unos ticitos que también les pueden ayudar a afrontar el problema con una mentalidad positiva. Para ello debemos reconocer cuáles son las emociones y cómo las vamos a enfrentar. Acuérdense las emociones que son miedo, ira, tristeza, alegría y apego. Yo reconozco esa emoción, le puedo poner hasta un nombre, la podemos identificar y tener esos niveles de energía positiva para que podamos salir adelante. Siempre existir, identificar que cada situación podemos tener una nueva oportunidad, que podemos salir adelante, que podemos manifestarlo, qué estoy aprendiendo, cómo lo estoy avanzando, cómo lo vamos a hacer en el tema de la sociedad. Reconocer de una manera sencilla, de irla afrontando, de reinventarme cada día, de hacer cada día algunas situaciones. Y si veo que realmente no puedo con el tema de las emociones, puedo buscar ayuda. Puedo buscar ayuda en una persona cercana, en un profesional, en alguien que nos pueda a nosotros ayudar en el tema. No todos debemos de decir, sí, yo puedo con esta emoción, darnos la del superhéroe y eso de alguna manera nos va afectando emocionalmente. Reconocer que básicamente no puedo con esta emoción no te hace ni peor ser humano ni mayor ser humano. Entonces es vivir la emoción y afrontarla. También es importante identificar cuál es mi propósito del día, cuál es el propósito de ustedes que tienen en este momento. Ustedes se han preguntado realmente cuál es el propósito de hoy, 21 de abril. ¿Cuál es el propósito que usted va a llevar a cabo en el momento de hoy? ¿Qué propósito voy a tener para terminar? ¿Qué propósito puedo tener? Cuando yo tengo claro, a pesar de las dificultades que pueda tener, cuál es el propósito de mi vida, es muy importante sacarlo adelante. Otro que nos puede ayudar es el agradecer. Agradezcan todo lo que tienen, no tan bueno, ni lo bueno y lo malo. Agradezcan que hoy están en su casa, agradezcan las cosas que tienen alrededor, agradezcan las cosas materiales que les ayudan a que la vida sea muchísimo más fácil, agradezcan el desayuno que tuvieron, agradezcan en algunas ocasiones el agüita con que se bañaron, si se bañaron calientica, que hay muchas ocasiones y hay muchas personas que en este momento no lo pueden tener. Entonces, un tema que nos ayuda a ir incrementando y bajando el tema emocional es el tema de propósito de día, agradecer básicamente lo que tenemos. No sé, creo que hay de varias ciudades que están conectadas. Hoy básicamente acá en Medellín amaneció lloviendo. También es de agradecer la lluvia. ¿Cuántas personas necesitan para el cultivo de sus productos que lluevan? Y en algunas ocasiones uno vive quejándose de por qué llovió, que por qué está haciendo tal cosa, que tal cosa. Entonces dejemos más la quejadera y agradecemos un poco más. Aceptar esta experiencia como un beneficio para nuestra vida, como algo que nos puede ayudar a salir adelante. Entonces eso va aumentando los niveles de emocional. Uno dice, bueno, y estas cosas, pequeñas cosas sí nos pueden ayudar, sí, yo les puedo garantizar, y si hacen el ejercicio de tener un propósito en el día, en el de agradecer, ver pensamientos positivos, cuando vienen a la mente esos pensamientos que no son así tan positivos, cambiarlos, y paulatinamente las cosas van a ir mejorando, pero es el día a día, es de disfrutar cada situación que vivimos en este momento y no estar pensando básicamente en lo que va a pasar en el futuro. Nos preocupamos demasiado, somos demasiado preocupados. El preocuparse es ocuparse. ¿De qué me estoy ocupando hoy? ¿De qué me estoy ocupando de lo que estoy sintiendo? La preocupación nos quita básicamente la paz que tenemos en este momento y lo del mañana no sabemos. Cuando ahorita les hablaba del tema del sueño, acuéstese pensando que va a descansar. Nadie sabe qué va a pasar mañana y en algunas circunstancias nos acostamos pensando en todas las cosas que vamos a tener el día de mañana y no sabemos si realmente la vamos a tener. Entonces un proceso para renovar el otro día es el tema de descanso.
Distraer la atención hacia algo concreto. Una buena idea para distraer en todos los estados emocionales negativos es desvincularse de la emoción negativa. Esto puede sobrepasarnos, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Con un recuerdo bueno que tengamos. Puede ser de la niñez, puede ser lo último que hayamos vivido cuando estábamos por fuera en el trabajo, reírnos de alguna situación. Entonces, bloquear ese pensamiento negativo con algo positivo que nos pueda salir y nos pueda ayudar adelante. Acá venimos a un tema que de pronto ustedes me van a preguntar, ¿cómo voy a pensar en el futuro? Sí, pensemos en lo que va a pasar de aquí en adelante. También les digo, vivan el momento del aquí y el ahora, pero también hay que pensar básicamente qué va a pasar en algún tiempo, qué va a pasar con mi vida de algunas circunstancias, qué de esto puedo sacar a nivel personal, qué puedo mejorar en mi vida, qué cosas que venía haciendo que en este momento puedo identificarlas y puedo dar claridad que puedo mejorar más adelante. ¿Cuáles son esas emociones negativas que nos hacen olvidar que tenemos un futuro? Sí, disfrutemos, planeemos. No sé si este año se puedan hacer muchas cosas, pero en la parte inmediata podemos hacer otras cosas diferentes, verlo como algo positivo, de algo que nos va a salir adelante, pensar en lo que tenemos en este momento. Entonces, planear ese tema nos ayuda muchísimo a no estar pensando en lo que tenemos acá, pero sí vamos a tener algo positivo, no ver todo lo negativo, pero sí ver algo desde el punto de vista positivo. Para eso les voy a enseñar una tablita que vamos al tema de la diferencia entre pensamientos positivos y pensamientos negativos. Entonces, hoy el tema, día de lluvia, qué feo está el día. Debemos de pensar una cosa diferente para las personas que realmente necesitan que llueva, que nos sirve para en los días que está con mucho calor bajar esos niveles de temperatura, que podemos ver el día de una manera totalmente diferente, los cambios que puede tener el día, llega la lluvia y más adelante puede salir el sol o llega un arco iris, y así es nuestra vida. En esos altibajos que podamos tener después de la tormenta, siempre llega la calma. Entonces, después de ese día de lluvia puede llegar el sol, pero siempre vamos a ver lo negativo. Información o noticias contradictorias, todas las noticias mienten. Por eso les digo, busquen noticias que sean solamente en un día, que realmente sean las que son las que vamos a enfrentar. La principal vía de contagio es persona a persona y evita el contacto físico. Vamos a encontrar muchas personas que nos van a decir, eso es una exageración, eso es, no. Pues si yo saludo con un beso, ¿qué me pueda pasar? Al igual voy a saludar, entonces vamos a sentir muchas personas con ese tipo de negación, y no es realmente que ellos quieran hacerlo, simplemente es que se niegan a vivir la situación que estamos viviendo actualmente. Entonces, con esas personas que vamos a tener en esas situaciones es muy amorosamente, muy cuidadosamente, vamos a ir diciendo, listo, no podemos hacer el aislamiento, lo que podemos tener, pero no ver siempre lo negativo. Hay grupos de personas más vulnerables frente al COVID, ya nos los han dicho, nos lo han manifestado. No cree que me pase a mí porque me estoy cuidando. Entonces hay que poner un poco más de cuidado como lo que estamos viviendo. Entonces, desde lo positivo y de lo negativo. También escuchamos demasiado que cerca de la población mundial podría contagiarse. Entonces también es una información y lo que tenemos, todos nos vamos a morir. Entonces vienen esos pensamientos, vienen esa angustia, viene esa incertidumbre, todo va a pasar. Entonces es escuchar el hecho como realmente es y no verlo desde la percepción negativa. Si tenemos el tema del autocuidado, si tenemos todo eso, puede salir que podemos tener una interpretación de cada situación que sea mucho más positiva. Importantísimo, les voy a enseñar un tema de ejercicio de meditación que les puede ayudar muchísimo. Este ejercicio les puede ayudar en muchas ocasiones del día, que les puede ayudar en el tema de cuando tengan problemas de insomnio. Hay personas que les están durmiendo tipo 10, 11 de la noche, 3 de la mañana se despiertan y no logran conciliar el sueño. Les puede servir al inicio o les puede servir el tipo 3 o 4 de la mañana. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Se llama 4-7-8. Inspire profundamente por la nariz hasta llegar a 4 segundos. Sostenga la respiración en 7 y exhale por la nariz y la boca 8 segundos. Hacen una repetición de 4 o 5 series y eso les va a ayudar mucho a conciliar el sueño. No les quita sino un minuto de su tiempo.
Cuando en el día se frente al computador, cuando no sepan y tengan esos niveles de estrés altos que no sepan para dónde, qué hacer, hagan este ejercicio, les va a ayudar cantidad de veces, o inhalen, exhalen. El cerebro se oxigena de una manera que usted puede pensar de una manera diferente. Se los pueden enseñar a sus colaboradores cuando entren nuevamente a laborar y sientan que ellos están en unos periodos de angustia. Hagan esta pausa activa, hagan en el tema de la respiración. Ayuda cantidad de veces y en el día lo pueden hacer o simplemente inhalan y exhalan y hacen conciencia del tema de la respiración, pero háganlo y algún día se van a acordar de este ejercicio. Si la primera noche no les sirve, les puede servir la siguiente noche y así, y vamos mejorando el tema de los niveles de sueño. El tema de meditación, en este momento hay muchas, hay mindfulness, hay una aplicación que se llama Calm, que les puede servir a ustedes mucho para esos momentos de entrar en tema de relajación, de empezar a ir viendo las emociones de una manera totalmente diferente. Entonces les recomiendo mucho este ejercicio para que siempre lo hagan cuando están en momentos de que no pueden conciliar el sueño. Y una frasecita antes para empezar con el tema de las preguntas y las dudas que puedan tener. La salud es responsabilidad de todos. Conservemos la calma, acatemos y aumentemos las medidas sanitarias. Todos vamos a superar esta situación. Asegura hacer tu parte. ¿Qué parte estás haciendo para que todas podamos salir adelante? Pero parte de mí para poder ayudar a los otros. Parte de las responsabilidades que tenemos, podemos ayudar a las otras personas. Busquemos el apoyo al apoyo. Nosotros a veces por los cargos que podamos tener también somos humanos y también nos pueden afectar. Nosotros básicamente como psicólogos también tenemos ese apoyo de otros psicólogos que nos ayudan a nosotros. Nosotros nos los llamamos apoyo al apoyo. Entonces no sientan angustia ni temor por las emociones que están viviendo en este momento, son normales. Todo va a pasar, pero lo más importante es identificarlas, aceptarlas, vivirlas y continuarlas y no quedarse en ellas y ver lo positivo que podamos tener de cada situación. Paulatinamente vamos a ir mejorando, cada día vamos a ver, pero todo depende de nosotros si realmente queremos hacer ese tipo de cambios. ¿Cómo puedo identificar en mí lo que yo estoy sintiendo para poder identificar en la otra persona qué es lo que está sintiendo esa persona? En muchas ocasiones ellos dependen de nosotros, de lo que nosotros podamos decir. Debemos de ser muy cuidadosos con lo que hablamos, de qué manera lo estamos hablando. Muchas veces de lo que nosotros hablamos se alimentan ellos, es la información que ellos quieren. Nosotros somos para ellos, o ustedes son para ellos importantes, son personas muy importantes. A veces no somos, que no nos gustan que nos veamos vulnerables. Sí, y ellos también van a identificar que son seres humanos y que son personas que también sienten emociones y que también son capaces de afrontarlas y de vivirlas. Esos son ya básicamente donde los pueden seguir a ustedes y gracias y espero básicamente las preguntas que puedan tener en este momento. Bueno, Cruz, vamos a hacerlo así. Ya tengo unas preguntas internas que me han hecho, las vamos a responder. Sí. Ya las personas que quieran hacer preguntas, por favor me activan el audio, yo ya lo veo y les doy paso para hablar. ¿Listo? Listo. Entonces, mientras alguien tenga preguntas, me va activando el audio, yo le voy haciendo a Cruz la siguiente. Nos preguntan, ¿cómo puedo abordar a un trabajador que llega con un tema de angustia familiar? Bueno, básicamente es el escucharlo, tener una escucha activa. Normalmente la escucha activa pasa entre 10 minuticos para que dejamos lo que él hable. Y luego ya empezamos porque la persona necesita que sea escuchada. Entonces, después de hablar con la persona, entonces ella ya haga el ejercicio de respiración, miren a ver ustedes en qué lo puedan ayudar, reconozcan las emociones que él pueda tener, pero lo más importante ni es escuchar. Básicamente diga, ay, es que muchos trabajadores tienen el mismo problema, yo qué puedo hacer, yo tal cosa. No,
escúchele, y una escucha activa básicamente 10 minuticos, que él se sienta atendido y que él se sienta que que es interesante para esa persona. Y luego empezamos a identificar cuál es el tipo de emoción que pueda tener. Ya miramos qué recursos podemos tener nosotros, si podemos ayudarle a la persona o buscar ayuda básicamente que podemos tener en la persona, pero básicamente es de escuchar. Eso nosotros lo llamamos en psicología los primeros auxilios psicológicos, que no necesita ser un psicólogo para hacerlo, nosotros simplemente podemos hacerlo. Y cuando la persona se siente escuchada, se siente valorada y puede bajar esos niveles, y tráteles de pronto de hacer un ejercicio de respiración. Luego de la información ya se mira a ver que usted sí lo puede ayudarlo dependiendo de la situación, o ya buscamos apoyo en otra persona. Perfecto, Cruz. La otra pregunta. La reclusión domiciliaria a consecuencia del estado de alarma puede ser difícil de entender para los niños. ¿Cuál es la mejor manera de explicarles la situación en la que se encuentran? Bueno, a ellos háblale dependiendo de la edad que tengan. No le demos demasiada información a un niño de 4 o 5 años. Déjalo que viva el tema de la emoción de acuerdo a su edad. Usted le va hablando a ellos y va a tal cosa. Yo no sé si voy a meter las patas por acá. Y de pronto ustedes, alguien me va a apoyar. Nosotros en el tema de formaciones tenemos una capacitación de cómo manejar las emociones de los niños de los 0 a los 17 años, que sería muy chévere que más adelante la pudiéramos tener, y ahí les hablo con más claridad. Pero la información básicamente es de acuerdo a su edad. Dele la información que es necesaria y déjalo que él viva la emoción. Está irritado, está cansado. ¿Cómo le vas a explicar a un niño de 3 o 4, pongámosle 6 años, que no puede salir de su casa? Entonces le vamos a explicar que hay el tema de una enfermedad, que el virus por medio del dibujo. Por ahí hay un niño en internet que sacó el niño es de 6 años, y en un concurso que están haciendo en el santuario de la fábula de Renacuajo, que de pronto la pueden buscar y de esa manera se las pueden explicar a los niños, pero deje que él viva la emoción. Si está irritado, cansado, déjalo, y en el cuarto un ratico mientras él se va calmando, dígale que yo entiendo y también comprendo su situación, pero también mídele cuáles son las consecuencias que podamos tener en este momento. Perfecto, Cruz. Las empresas que están ingresando ya a laborar o van a comenzar el 27 a laborar, ¿cómo afrontan esta nueva etapa? Bueno, entonces básicamente es entendiendo, como se los dije ahorita, van a llegar, los niveles de concentración no van a ser adecuados, vamos a tener el tema de comunicación, de hacer básicamente de pronto grupos pequeñitos, de ir hablando con ellos, empezar a identificar. Van a encontrar unas personas que les va a dar más duro el tema de salir a laborar nuevamente, hablar con ellos unos momenticos y decir y reconocer cuáles son esos miedos. Con las personas de pronto no, entonces hacer como de las que plan padrino, las personas que ustedes identifiquen que son un porto más fuerte emocionalmente, cómo podemos apoyar a esas personas, tratar de decirles que no hablen el 100% en el trabajo del tema, que traten de distraerse en otra situación, en el trabajo, eso los va a ir ayudando mucho, y ya van a tener su mente ocupada en su trabajo y ya no van a estar pensando básicamente eso, y hacerle la recordación de tener las medidas del autocuidado siempre presente. Entonces sí, pero van a tener gente con mucha angustia, pero ir bajando, y ustedes como responsables del tema, irles bajando ese tema emocional, con momentos de hablarles, de escucharlos 2 o 3 minuticos antes de empezar una jornada, o después una pausa activa, vamos a hablar del tema, pero paulatinamente ellos van a ir retomando nuevamente, van a tener su mente más ocupada en otras cosas, que van a ir dejar de pensando en esta situación. Cruz, ¿cómo acompañamos a un ser cercano que está solo para evitar que tenga depresión? Bueno, con ellos, ¿qué podemos hacer cuando están a ser solos? Hagamos videollamadas, estamos pendientes de ellos. Normalmente nosotros hacemos el tema del WhatsApp. Qué rico que a uno lo llamen, qué rico que a uno en la mañana le pregunten cómo amaneció, qué puedo hacer, en qué te puedo ayudar, cómo puedo hacer desde la distancia, que la otra persona se siente apoyada.
tratar de que si no está laborando, que haga actividades. En la casa podemos hacer actividades así estemos solos, tratar de mantenerlo un poco ocupado con el tema de la conversación, que haga unas cosas diferentes, un libro, tratar de hacer el acompañamiento, entonces, tanto como videollamadas o conferencias en Zoom, ahora en Teams también lo podemos hacer, pero hacer ese acompañamiento siempre presente, no solo de un día. Para una persona que vive sola, el tema de una llamadita es importante. El tema de estaba pensando en ti, quiero saber cómo amaneciste. El de buenas noches, espero que tenga buena noche. Sé que tenemos aislamiento de las personas, pero no emocional. Eso sí no lo tenemos, entonces sí podemos hacer ese tipo de llamaditas y hacer ese tipo de acompañamientos. Hoy en día también podemos utilizar el tema de enviarle a la persona un detallito por los mensajeros, el Rappi, o en algunas circunstancias. Una compañerita en estos días que vive sola, una amiga le mandó una comidita por Rappi para también que estuviera presente, y esos son momenticos y son cositas que uno puede hacer acompañamiento a esas personas. Así es. Bueno, otra pregunta para dar paso a que activen micrófono si quieren hacernos alguna. ¿Cómo afrontamos de pronto la disminución de productividad por temas de crisis? Bueno, como se los dije ahorita, el tema de la concentración va a ir bajando. Los primeros días van a no tener los niveles de concentración alta, tratar de ir constantemente a hablar con ellos, de ir como entendiendo situación, pero también es de explicarles que necesitamos que estén concentrados. Entonces, yo puedo entender que tú estés en una situación difícil, pero nosotros también podemos entender que tú pongas de tu parte. Entonces, yo pongo parte que puedo entender, pero tú también puedes empezar a poner y a retomar esta situación. Creo que los primeros días, 1 o 3 días, la gente va a estar un poquito bajita emocionalmente, no va a estar concentrada, pero como se los dije, van a ir pasando y nosotros somos seres humanos de rutina. Entonces, cuando ya va empezando la rutina, cuando ya llego a la casa cansado, va a ir cambiando y vamos a ir retomando los niveles y la concentración y todo va pasando, va aumentando. Tratar de que esos primeros días no entrar mucho a juzgar y a criticar, pero sí poner el tema de la comunicación que yo les dije a ustedes. Cuando llegue el primer grupo, decir, listo, vamos a empezar, tenemos esto, lo vamos a afrontar de esta manera. Yo puedo poner de mi parte, pero también ustedes pueden poner de su parte en el tema de concentración y en el tema de productividad. Gracias, Cruz. De pronto algún asistente tiene alguna pregunta, puede activar el audio para darle paso. Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta, soy María Angélica. Yo quería saber cómo manejar la resistencia frente a los cambios de trabajo desde la casa a nuevamente retomar una oficina. Bueno, gracias María Angélica. Sí, eso lo vamos a encontrar mucho, ese tema de resistencia, y no es tanto la resistencia, sino es el miedo. El miedo a afrontarnos, y de alguna manera todos cuando vamos a salir de nuestra casa vamos a tener ese tema de miedo. Es de escuchar a esa persona, de entenderla, de ver que esto de alguna manera va a ir cambiando. Si toma todas las medidas de autocuidado, vamos de alguna manera a salir de esta situación. Es importante, listo, ya tienes, y trabajar con ello el tema de respiración, el tema de entrar a afrontar la situación de cómo la puede vivir. De alguna manera es escucharla y decirle, listo, yo puedo entender, nosotros podemos hacerla, paulatinamente va a tener un poco de resistencias en el día, pero como les estaba diciendo, básicamente van a ser los primeros días, pero ya después volvemos al tema de la rutina. Sé que algunas personas van a tener esa resistencia, pero es empezar a ir trabajando con ellos en el tema de ya tenemos que retomarla, ya la tenemos que hacer, tenemos que empezar a trabajar. Si tú tienes todas las medidas del autocuidado presente, cuando sales a trabajar y cuando llegas a tu casa, van a ir bajando esos niveles emocionales. Pero lo más importante es de la resistencia, es aceptarla. Y aceptarla que eso lo vamos a tener y en cualquier momento, sea mañana, en otro curso, ya todos vamos a ir retomando nuevamente. ¿Algo otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Te escuchamos bajito, qué pena.
Hola. Buenas tardes. Hola. ¿Me escuchan mejor? Muy bajito. Si quieren les ponen un poquito de volumen a... Ya, ahí. ¿Ya? Hola. Hola, cuéntanos la pregunta. ¿Ya me escuchan mejor? Más o menos, pero haz la pregunta, si algo yo se la transmito a Cruz. Listo, dale. Pues primero gracias por el espacio, muy interesante. Y con base pues en lo que hemos estado escuchando pues acá, la consulta o mi inquietud va asociada a qué tips podemos ir manejando tanto con la gente que está haciendo trabajo 100% desde casa, como las personas que están haciendo trabajo pues en sitio, ¿sí? Frente al tema de salud mental, pues que es algo que nos han venido pues ya como reforzando mucho por todos estos días del aislamiento. Incluso en los protocolos de reintegro o las empresas pues que hemos podido seguir laborando, ya nos han pedido demasiado, hey, empieza a incluir trabajos o tipsitos de salud mental, pues como con ambas áreas. ¿Qué les podemos trabajar? ¿Cómo lo podemos manejar que no sea solamente, pues que sea como un poco más dinámico, o qué luces nos puedes como compartir ahí para manejar este tema que uno a veces dice, pues es muy fácil, es muy obvio, pero a la hora de la verdad pues termina como volviéndose monótono y no solamente como mandar textos? ¿Cómo nos puedes o cómo me puedes orientar ahí? Mil gracias. Listo, bueno. Entonces, sí, de aquí en adelante vamos a trabajar mucho salud mental y lo que vamos a ir de acá a mucho tiempo vamos a empezar a trabajar. Bueno, tips que te pueden ayudar para las personas que están en casa laborando. Entonces, básicamente es cómo trabajar el tema de remoto, cómo no hacer monótono los días que estamos en casa, tener una agenda adecuada para lo que vamos a hacer las actividades. Hemos escuchado mucho últimamente que estamos trabajando más en casa que cuando estábamos trabajando por fuera. Entonces es tema de me levanto, me organizo, no me quedo todo el día en pijama, así esté en la casa, entonces tener mi ropa como si fuera a trabajar, blue jean, camiseta, zapatos cómodos, pero que el cuerpo sepa realmente que está en función de trabajar. También nos puede servir, hagamos las pausas activas que tenemos, sentémonos a trabajar en el tema del horario que nos dice, almorcemos con la familia, si tengo una hora o media hora para almorzar, parémonos del computador, disfrutemos ese almuerzo con nuestra familia o el desayuno, lo que podamos tener con ellos, hacer conciencia de lo que nos estamos alimentando. En muchas ocasiones nos alimentamos de lo que pensamos y de lo que comemos. Hacer esa pausa activa en la tarde, en algunas situaciones nos tenemos que quedar un poco más tarde de nuestro trabajo, pero que eso no sea del día a día. Hay actividades que podemos hacer también en la casa, desde hacer ejercicio en familia, leer un cuento, escribir, ver alguna serie de televisión, pero hacer el tema de diferencia, tener un espacio adecuado para trabajar. Si en alguna circunstancia estamos con niños menores o como con personas, ellos en algunas ocasiones también quieren de pronto, si tienen una videoconferencia o una llamada, hacerlos partícipes también a ellos, porque si empiezas a sacarlos, ellos van, tú los muestras en la cámara y ellos ya se van felices para hacer otra cosa diferente. Sé que para muchas personas en este momento están de mamás, haciendo tareas, haciendo actividades de trabajo, entonces es saber diferenciar como esos espaciositos que podamos tener con ellos. Otro tip que te puede ayudar mientras están en casa es tratar de hacer su trabajo, hacer otras cosas diferentes, compartir, no sé qué pueda, si tienen mata, regarlas, como eso. Y ya para las personas que van a estar o que están laborando básicamente y las que van a empezar, es básicamente tema de aceptar las cosas, vivir cada emoción como la estamos afrontando. Otro trick que puede hacer es importantísimo el tema de comunicarse con ellos, de saber qué entender qué situaciones podamos tener claro los protocolos con los que van a trabajar, tener claro cómo van a hacer las cosas mientras volvemos, entre comillas, al tema de la normalidad. Otro tip que te puede ayudar muchísimo el tema de activar el tema de escucha. Escuchar es muy importante y a medida que uno vaya escuchando, va identificando para más adelante poder sacar otras cosas que nos pueden ayudar y en qué situación. Y también es importante si identificamos que las personas
por mucho o tal cosa, buscar ayuda. Ya podemos revisar el tema de algún acompañamiento o algo así, que lo pueden hacer básicamente. Pero hay personas que sí tienen la tendencia a afectarla más, a otras a que básicamente van a trabajar normalmente como venían trabajando. Gracias, Cruz. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo tengo una pregunta. Regálanos tu nombre, por favor. Sí, mi nombre es Adriana López. Muy buenas tardes para todos y gracias pues como por la invitación a este espacio. Mi pregunta es, bueno, es que se nos ha presentado de pronto con algunos empleados que desde la empresa se ha hecho pues como el acompañamiento requerido tanto para las personas que les ha tocado continuar como para las que hemos tenido que estar en la casa. Se han manejado pues temas de comunicación muy asertivos, muy desde la claridad con la situación, pero de pronto he visto reacciones o no quiero pues de pronto malinterpretarlas. Una, pues que es todo este tema de la resistencia que aunque desde la empresa se ha hecho lo necesario, siempre hay empleados pues como resistentes y tienen una mala actitud, ¿cierto? A la hora de pronto de tener que ir regresando a la labor. Entonces, un poquito desconcertante tanto para la gerencia como para el área de gestión humana que después de estar cierto tiempo en la casa, cuando se retomen de pronto actividades, no se llegue con la mejor actitud, porque de todas maneras esto nos está afectando a todos de alguna manera también emocionalmente, tanto a las áreas de gestión humana como a los temas pues, de gerencias y eso. Entonces, ¿cómo manejar asertivamente ese tema de la resistencia y cómo hacemos para que eso no se nos convierta o cómo identificar más bien que eso no sea una excusa de los empleados en este momento para no asistir con la mejor actitud o no rendir dentro de sus funciones como debería de ser? Bueno, Adriana, muchísimas gracias por la pregunta. La primera, el tema de resistencia en algunos de los trabajadores. Mi recomendación, y de pronto nos ha servido en algunas situaciones con algunas empresas, es ponerlo de nuestra parte. Entonces, venga, porque se resiste, hable con él. Si usted estuviera, póngalo en tu lugar. Si usted fuera jefe de gestión humana, la persona, ¿cómo podrías hacer esta determinada, cómo podrías, a ver, yo te explico. ¿Cómo podríamos ponerle a las personas a retomar nuevamente? Entonces, póngalo de tu parte. Si usted estuviera en esta situación, ¿qué haríamos para esto? Entonces, antes de rechazarlo, antes de ponerlo allá, porque esa es como la partecita que nos va a afectar demasiado, entonces pongámoslo de nuestro lugar. Si usted fuera juego de roles, si usted fuera jefe de gestión humana, ¿qué podría hacer? Entonces, cuando uno lo pone en nuestro juego de roles, él va a decir, no, es que esto no es tan fácil, esto no es como yo lo pienso desde este punto de vista. Entonces, tratar de eso. Y si finalmente no podemos hacerlo con esto, tener una buena conversación con esa persona, identificar realmente qué es lo que quiere, si realmente quiere estar o no quiere estar, muy asertivamente, sin entrar a conflictos con las personas, pero inicialmente ponerlo de nuestro lado. Y esas personas que normalmente nos hacen ruido, que es una o dos, nos hacen ruido en el interior. Entonces, antes de alejarlo, venga y póngase en mi situación, plantéeme una propuesta de cómo haríamos esta situación, a ver qué realmente. Puede ser que salgamos con una buena propuesta o que él realmente pueda identificar que no es tan fácil en la situación que estamos. ¿Y cómo identificar las personas que tienen resistencia? Básicamente, ustedes ya van conociendo cómo es su parte de los trabajadores, cuáles son los que les gusta más el tema de ir trabajando y hay otros que realmente no lo quieren hacer. Entonces, ¿cómo lo pueden identificar? A su nivel. Es que lo más importante siempre que les recomiendo es el escuchar. Venga, ¿por qué no quieres? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la justificación? ¿Qué es lo que te puede? Y a partir de eso, esa buena conversación que haces tú, esta persona si tiene esos niveles de emoción altos. La otra persona puede identificar, no es que esta realmente es que no quiere estar acompañado en la casa. Pero normalmente con esas personas que tenemos como esa resistencia, es ponerlas un poquito de nuestro lado, así sean una semanita o algo así, que ellos apenas vean que no es tan fácil estar en su lugar, se van dando cuenta de muchas cosas. Bueno, ya, muchísimas gracias a ti.
ti, a Sura, a todos los asistentes que nos acompañaron y hicieron la inscripción por estar en este webinar. Les queremos contar, qué pena, ¿sí me están escuchando? No. Se escucha muy pasito, se escucha como lejano. Ahí me escuchan. Sí, ya. Sí, mucho mejor. Cruz, te decía que queríamos darte las gracias a ti y al equipo, la compañía de Sura, que nos dio la oportunidad de hacer este webinar con Giga, Giro y Fuente Externa, y a todos los asistentes que se inscribieron y hacen parte en este momento de este webinar. Les queremos comentar que la próxima semana tendremos otro con nuestro abogado laboral Camilo Noreña. Les estaremos enviando información de nueva inscripción para que nos acompañen. Muchas gracias a todos. Si tienen algunas preguntas nos pueden escribir internamente. Les agradezco mucho la asistencia. Bueno, antes de que se vayan, también quiero agradecerles por este espacio, por la escucha activa, por estar acá presente, por las preguntas. Lo ideal es que ustedes se sientan bien, que se sientan que son seres humanos como todos, que ustedes empiecen a identificar cuáles son sus propias emociones, que tienen derecho a días que no están bien, que eso es normal. También de tener la capacidad de tener esos pensamientos positivos, de que todo va a cambiar. Sé que esta herramienta es útil, nos ayuda muchísimo, pero también es rico tenerlos frente a frente. La dinámica cuando lo estamos presentes es diferente porque se hacen otro tipo como de actividades, pero de mi parte les agradezco enormemente por el espacio, les agradezco muchísimo por la participación y espero que de alguna manera algún tip que les podamos dar les pueda servir tanto a su vida laboral como a su vida personal. Les deseo un feliz almuerzo, disfrútenlo mucho, gócese y hagan conciencia de eso, hagan el ejercicio de la respiración, disfrútense en cada momento, cada situación que están viviendo, sea desde la casa o sea desde el trabajo, y siempre con el tema de la labor cumplida y lo que llevan haciendo, lo llevan haciendo muy bien.